Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me acompaña Florencia Poddington. Hola, Yam. ¿Cómo estás? Muy bueno, sufriendo un poco el calor. A mí la verdad el verano me cuesta mucho. En Buenos Aires pasa eso de la humedad, que ya todo el mundo repite y repite y es ahora pegajoso. Tiene más sentido, ¿no? Es un verano pegajoso el de Buenos Aires. Bueno, fue un verano bastante tranquilo, no te puedes quejar. Solo 2 días intensos. No está mal, en enero estuvo bastante bien. Así de todas formas, yo sigo deseando irme a vivir a, no sé, al norte de Finlandia, por ejemplo. Sí, cierto. Bueno, no, yo soy team verano, vos sos team invierno. Bueno, así que por eso estamos. nos complementamos. Sí, y por eso también estamos tratando de pasar este verano del infierno con lecturas. Con lecturas. Bueno, yo estoy muy contento porque hoy arrancamos un nuevo ciclo y estamos dedicándolo a una de las escritoras francesas más importantes, pese a que no nació en Francia, nació en Bélgica, pero es considerada una de las mujeres más importantes en la literatura de su país y nos encanta. Tú propusiste el tema, yo no he tenido nunca cercanía a Marguerite Yourcenar. Cuéntame un poco cómo tú llegaste a ella y qué sabías antes de decidir dedicarle esos 3 programas a la literatura de Marguerite. Bueno, primero me encanta porque hace 1000 años que queríamos hacer esto, de elegir un autor y leer 3 obras de ese autor. Me encanta porque ya leer 3 obras de un autor, ya está, te da el perfil completo de ese autor. No sé, me parece que sirve para entrar de lleno y conocer su estilo y sus características más particulares. Y además porque generalmente los autores tienen 2 o 3 tópicos con los cuales... Se repiten. Se tienden a reiterar, pero bueno, porque son los intereses de cada uno. Teníamos una larga lista de autores, ¿no? Que ojalá por ahí más adelante vuelva a aparecer alguna serie de programas parecidos. Dedicados a un escritor. Sí. Bueno, en este caso arrancamos con Marguerite. Bueno, lo elegimos entre los dos igual, ¿no? Sí. No solamente. Sí, pero yo nunca había leído nada antes. Claro. Tú ya habías leído. Bueno, hoy vamos a hablar del Tiro de Gracia. Tú lo habías un poco ojeado en la universidad. Claro, yo ya lo conocía el libro, sí, lo leí en la facu. Igual fue hace muchísimo tiempo y te soy sincera. No tanto, pensarán los lectores que tenemos los dos 120 años. Sí. No, pero habrá sido en 2007, 2008 cuando cursé esta materia. Y la verdad que para mí fue leerlo de nuevo desde el principio. Sí. Me acordaba, es más, me sorprendí lo poco que me acordaba. Me da gracia cómo funciona la mente. Bueno, después cuando entremos más en el contenido... Mira que tuve en estos días algo parecido porque yo leí Mujercitas, pero no recordaba absolutamente nada. Claro. Y entré de nuevo porque hay un capítulo de Friends en el que Joey lee Mujercitas y bueno, se muere Beth. Y decía, pero ¿por qué no me acordaba del suceso más ¿cómo importante? ¿Cómo no te acordabas de eso? Yo me quedé re mal. Y es lo que me hace pensar que cada relectura a uno le da una visión diferente y uno elige lo que uno quiere elegir. Yo me acuerdo de Mujercitas, Joe escribiendo, enviando sus artículos al diario para que se los publiquen, la relación con el vecino, pero el hecho importante es la muerte de la hermana y no tenía no me acordaba en absoluto. Bueno, es un capítulo importante, pero también pasan un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero sí, es verdad, es bastante choqueante. Yo me acuerdo por ahí porque era muy chica cuando lo leí, pero me quedé un poco como que me pareció muy, muy zarpado que pusieran una muerte así. Sí, bueno, hay también esto de que lo dice una amiga también, que que ella lee los libros intenta leerlos cada 5 o 10 años. Porque la posición de la vida también, o sea, como el momento de la vida en el que está, te hace interpretarlo de una forma, y yo lo descubro mucho en El Principito. Yo intento leerlo cada año y uno lo lee en 1 hora, cuando ya uno lo tiene muy conocido, pero uno encuentra aspectos nuevos. Cosas y eso es sorprendente. Es como la literatura es inagotable. A mí a veces me pasa al revés. Hay 2 o 3 libros que me parecieron espectaculares. Sí. Y que tengo miedo de volver a leer porque viste que hay veces que lo volvés a leer y decís, ay, no era tan copado. Como que a veces pasa, sobre todo cuando uno idolatró tanto un libro, ¿no? Como, ay, qué buen libro, por Dios. A mí me pasa que hay uno que leí cuando recién arrancaba la facultad, no por la facultad, sino que lo leí por otras circunstancias. Y ahora pienso, ¿estará tan bueno como me pareció en ese momento? O capaz que lo vuelvo a leer y le encuentro ya detalles, ¿no? O como que con tantas otras lecturas encima, a veces pierde calidad algo que leímos y atesoramos. ¿Lo hiciste? ¿Lo releíste? No me animo. Bueno, imagínate que me pasó algo muy interesante porque yo leí Cumbres Borrascosas cuando estaba muy chico. Sí. Y luego cuando lo releí, cuando tenía 25 años, lo encontré tan tenebroso, lo encontré tan oscuro, me dolió tanto leerlo,
Precisamente por eso, porque mi marco referencial de la tragedia amorosa a los 15 años no es la misma que a los 25. Claro, Entonces claro. me dolió cada vez, cada pelea, cada abandono. Ay, sí. Cosa que me pasó también con Orgullo y Prejuicio, pero lo disfruté mucho más en la segunda vez porque los diálogos fueron para mí mucho más simbólicos y fueron interpretados de una Claro. manera más amplia. Sí, tal cual. Pero no me pasa, no recuerdo ahora que me haya releído un libro Y que te me haya haya- parecido peor. Peor, ¿no? No. ¿Nunca te pasó? Ah, bueno, puede ser que A me haya veces parecido peor. Alicia... En el País de las Maravillas. No, el segundo. Frente al espejo. Sí, Sí. me pareció truculento, lo leí una vez, me pareció además bien, como luego la inglés. segunda vez intenté encontrar como todo este código del ajedrez y ya me embolaté y me pareció Sí. medio... Me parece medio que las perdido. segundas partes no eran necesarias en ese caso. A Sí. mí también. Que el primero ya está, tiene su magia, listo. Había que cerrar ahí, ¿no? Es como- Aparte es un libro entrañable, Sí. aparte muy poca gente sabe que hay una segunda parte de Alicia, Sí, lo eso sabrán ahora por la película y Claro. bueno, está bien, pero no tuvo ni el éxito, ni tuvo la repercusión que tuvo, ni No. siquiera por haber sido la segunda parte, Claro. porque bueno, nada más por eso adquieren cierto prestigio, ni Sí, siquiera. No. Y además como todo era un sueño, no sé, ya está, había que cerrarlo ahí. Sí, bueno. No sé. Bueno, pero vamos a- centrémonos entonces en Marguerite, Sí. que es una autora de principio del año pasado. Del siglo Principio del pasado, siglo nació pasado. en 1903 en Bélgica. Vamos a hablar un poco de su niñez porque fue trágica. Su madre murió 10 días después, de parida. claro, de dar la luz, y con el padre se fueron a vivir a la casa de la abuela. Pues la señora hacía como una especie de monarca, ¿no? Como dirigía la casa, Claro, porque no, era como- para el sí. padre era mucho más difícil. El padre Sí. le gustaba el juego. Claro. Eso es un rasgo interesante porque a Marguerite Yourcenar le encantaba viajar, pero siempre lo hizo. El padre viajaba mucho a Monte Carlo, y a Londres y demás. A Monte Carlo porque le gustaba el juego. Y a las otras partes, bueno, porque era parte de esa vida aristócrata, ¿no? Que pasas el verano en la casa de no sé dónde, te invitan a la casa de no sé quién. Bueno, entonces tuvo este movimiento y Estaban nunca lo bien dejó de hacer. económicamente, ¿no? Podemos Sí, decir. porque tenían varias propiedades, ¿no? sí. Después en algún momento dejan de... sí. Bueno, porque... ¿qué Cuando se pasa? muere el padre un poco tambalea la vida porque se muere la abuela primero, que es como la figura materna que tiene. No, y además empiezan, principio del siglo del pasado, digamos, fue un periodo bastante truculento, ¿no? Con un Sí. montón de... Tenemos la Primera Guerra ahí, todo eso también incidió en que un montón de, cosas... Sí, que ellos tenía por la familia- guerra se fueron a vivir a Londres en Claro. un momento, y el padre se muere cuando ellas, o sea, todos se mueren antes de los 23 años de Marguerite Sí, Yourcenar, terrible. que es una cagada, porque Claro. o sea, todos los familiares cercanos que desaparezcan es terrible. Y es muy valioso porque el padre era muy inteligente, le incitó mucho a la lectura, a la escritura, tanto así que, bueno, ella no fue a la escuela, ella fue instruida Claro, por por supuesto, tutores y demás. individualmente, Y por sí. el padre, a los 12 años ya leía en latín y en griego Claro, le antiguo. enseña latín, le enseña griego. Y el padre le bancó, al igual que Borges, al igual que muchos otros, la publicación de sus primeros libros. Ah, mira vos. Bueno, entonces Yourcenar, seguimos con la historia, viajó muchísimo. También me llamó la atención que se haya inventado un apellido, ¿no? Porque ese no es su apellido real. Ah, no. Lo inventó con el padre, de hecho. Claro. Sí, sí. Y es un acrónimo, ¿se llama? No, cambió algunas letras. Sí, o sea, invirtió las claro, letras de su apellido. mezcló sus dos apellidos y le puso Pero algunas ojo que otras cuando para que se- fuera sonoro, me ¿no? imagino. Claro, y en un momento de la última parte de su vida, cuando se va a vivir a Estados Unidos, ahí lo toma como nombre propio. Sí, cuando ya quiere dar Sí, la lo nacionalidad. adopta como nombre. Correcto. No Y sé bueno, qué habrá pasado ahí, porque el otro nombre era parecido. Sí. No, Bueno. sé qué habrá pasado ahí. Otro de los hechos interesantes es que cuando se muere su padre, ella con el hermano dividen la fortuna y ella su dinero lo usa o sea, lo invierte para poder escribir durante 10 años sin preocuparse por el dinero. Me mata que encima le haya funcionado. O sea, como que... Bueno, capaz muchos otros lo hicieron y no les funcionó. Conocemos el No, pero caso quiero exitoso. decir, sí, pero como que muy medida, porque que haya podido calcular exactamente de acá a 10 años cuáles iban a ser sus necesidades y qué gastos iba a tener. Bueno, se usaba mucho esa cosa de la renta, Sí, ¿no? lo de la renta. Que es lo que hoy se usa y se llama el fideicomiso, que los Sí. padres le dejan a alguien un cierto dinero que se lo van roteando mensual hasta Claro. hasta que pase Sí, algo. tal cual. Pero bueno, no había inflación. Sí, bueno, y no vivía en Buenos Aires. Entonces, ella empieza a escribir, a ser prolífica, empieza a traducir. De hecho, traduce las olas de Virginia Woolf, la Sí, conoce, La conoce. que eso es maravilloso. Luego también hay un episodio con Borges, que es muy lindo, que lo recuerda también un amigo. Después lo contaremos en Ginebra.
ellos, ¿no? No nosotros. Y se dedica a escribir y empieza a ser relevante. Su primera novela es Alexis en 1929. Piensen que en 1929, cuando Yourcenar publica su primera novela, tiene 26 años. Sí. Es muy joven. Es muy joven y además el tema es muy polémico, ¿no? Porque claro. Alexis, bueno, lo vamos a ver en otro... En el siguiente capítulo. En otro capítulo. Claro. Pero es un libro en el que se habla de homosexualidad. Sí. ¿No? Bueno, es una persona el tipo que le confiesa a su esposa, claro, que es homosexual. Que necesita separarse porque está enamorado de un hombre. Qué fuerte. O sea, muy jugado me imagino yo en los años 30 y con una edad tan, bueno, igual al 26 en los años 30 ya eras como un adulto. Sí, ya estabas casado. Sí, pero bueno, sigue siendo una opción arriesgada para iniciarte en el mundo de las letras. Sí, no es un tema como seguro, porque claro, pudo haber sido, le pudieron podría haber dado la buscado espalda. una alternativa, claro, más popular, ¿no? Tratando de conquistar el mundo de las letras, pero no, se la jugó por algo que le interesaba, y que le interesaba particularmente, porque seguramente haya sido un tema de conflicto para ella la identidad sexual, porque sabemos que era bisexual. Era bisexual. También es cierto que a mí me parece también mucho eso en la historia. No de hecho, solo de la literatura. Terminó sus días en pareja con una mujer, ¿no? Estadounidense. Sí, Grace. Con la que estuvo en pareja hasta que esa mujer se hasta que murió de cáncer, sí. Sí. Yo también tengo muchas como una posición respecto a eso, porque a mí me parece que la homosexualidad, si bien públicamente siempre ha sido muy debatida y muy cuestionada, en círculos elitistas antes había más libertad de la que parece, ¿no? Es decir, nosotros no conocemos ese tipo de detalles, pero se me ocurre ahora la película La Favorita, que ahora está por los premios Oscar. Sí. Es la reina que tiene a 2 amantes, claro, mujeres. Entonces, bueno, también los hombres, digo, en las clases altas, sí, de la época había tal libertinaje, sí, porque tenían mucho tiempo de ocio, claro, que esas cosas no estaban tan mal vistas como... Y no eran tampoco tan censurables porque todos lo hacían. Claro. Después fue que cae todo este veto religioso, sí, en el que se pone la cosa puntiaguda. Pero siempre existió. Ese claro, es sí, es cierto. Sí, habría que ver, sería interesante ver también cómo fueron recibidas estas obras en su momento. Probablemente haya habido una lectura muy pequeña de esas obras. Sí, no creo que las primeras publicaciones de Margarita hayan tenido demasiado repercusión en su momento. Sí. Me parece que no. Me parece que eso viene después, cuando ella ya es un adulto. Y cuando su literatura es más madura. Sí. Que encuentra como esa voz, como ese, sí, estilo que ya la empieza a identificar. Ya es más propio, tal cual. Y bueno, un poco ahí cerrando, bueno, Vero se va a ir a los Estados Unidos, se encuentra con esta chica con la que va a ser pareja, con Grace. Descubre que se le acaban los ahorros y empieza a dar clases. A los 10 años, estrictamente. Y empieza a dar clases de francés, traducía, o sea, tenía un talento, sí, literario muy amplio. Y eso como para ir cerrando la biografía de Yourcenar, y arrancamos leyendo un poco del libro para entrarnos en El tiro de gracia. Una balada alemana dice que los muertos andan deprisa, pero que los vivos no se quedan cortos. Yo mismo, a 15 años de distancia, recuerdo poco y nada los confusos episodios de la lucha antibolchevique en Livonia y Curlandia. Todo ese reducto de una guerra civil, con sus recrudescencias súbitas y sus arteras complicaciones semejantes a las de un fuego mal apagado o a las de una enfermedad en la piel. Cada región estima su guerra como algo propio. Es producto local, lo mismo que el centeno y las papas. Los 10 meses más intensos de mi vida transcurrieron en esa región perdida, cuyos nombres, letones o germanos, no suscitan nada en el espíritu de los lectores de diarios, tanto de Europa como de cualquier parte del mundo. Bosques de abedules, lagos, campos de remolachas, pequeñas villas sórdidas, aldehuelas piojosas donde nuestros hombres descubrían de vez en cuando la ganga de un colchón que adornaban con manchas de su sangre, casas solariegas saqueadas por dentro, melladas por fuera por las balas que habían abatido al propietario y su familia, usureros judíos dominados al mismo tiempo por la ambición de enriquecerse y el miedo a las bayonetas, ejércitos que se desbandaban en pandillas de aventureros, integradas todas más por oficiales que por soldados, con su consabida dotación de iluminados y maníacos, de jugadores y gente honesta,
de camaradas alegres o embrutecidos o alcohólicos. Bueno, ahí ya podemos empezar un poco a hablar del contexto que es muy importante en esta novela. Vamos a definir que son 3 personajes los principales que entran en un trío amoroso. Bueno, no sé si es un trío amoroso estrictamente hablando, pero hay relaciones sentimentales muy fuertes entre ellos porque se crían juntos. Claro, lo que tenemos ahí primero es el contexto de la guerra. Correcto. Es la guerra que se menciona es en el 17, la guerra en Rusia, ¿no? La revolución rusa, en la que hay los comunistas o un grupo de gente se rebela en contra del sistema de los zares, ¿no? La organización política zarista, digamos. Y estos hacen parte de los zaristas, claro, son una familia muy acomodada. Claro, los personajes que nos interesan están en contra de los bolcheviques. Sí, porque ¿no? tenemos son como una especie de resistencia. Sí. Tenemos una punta y es que Eric, que es nuestro narrador y nuestro personaje principal, él proviene de una parte de Francia, su familia medio es un quilombo y lo mandan a él a vivir de niño a la custodia de esta tía en esta mansión en donde se encuentra con Conrad y la hermana Sophie. Y los 3 tienen la misma edad y crecen juntos, crecen como hermanos. Claro, y además es bastante llamativo el lugar en el que viven, ¿no? Es como un palacio casi de reyes, ¿no? Yo me acuerdo mucho, a mí me hace pensar que además mucho. Te hace pensar en esa organización zarista, ¿no? En ese sistema de nobles y plebeyos, porque el palacio tiene paredes de mármol. Se habla de que es un palacio que está venido a menos, porque obviamente hay una guerra ocurriendo, pero todavía se traslucen los privilegios, ¿no? Esos parques inmensos con plantaciones que pertenecen a jardines. Toda esa descripción me hizo acordar tanto al Jardín de los Cerezos, que es obra de Chekhov, en la que justamente lo que estás viendo es esa aristocracia que se está viniendo abajo. Sí, a mí me hizo pensar en dos obras. La primera es Retorno a Britschau, no sé si lo leíste. No. Es así, es claro, es como también él tiene una relación con este chico que vive en esta mansión y este es medio pobre, entonces se deslumbra y pasa la guerra y entonces se vuelve la mansión en un cuartel militar. Claro, es una transformación impresionante. Y luego... Y que es bastante parecido a lo que ocurre acá, ¿no? Y también me hizo pensar rápidamente en Downton Abbey, porque la mansión Downton Abbey también es usada en un momento como cuartel, como hospital de guerra. Claro. Entonces es como esa transformación del paso del privilegio y de la ostentación del dinero a la utilidad, que en este caso es abastecer militares y curar. Y claro, y funcionar como una especie de escondite también, ¿no? Correcto, una base. Bueno, tampoco es muy escondido, porque pasa es un avión, tremendo palacete, es ¿no? muy difícil no verlo. Es muy difícil esconderlo. Pero se entiende, es como una función refugio militar. En todo caso, correcto. Sí. Claro, bueno, entonces tenemos esa infancia que Eric recuerda, de la que se va a estar constantemente pendiente, la va a traer a la memoria todo el tiempo, porque ahí es cuando genera esta amistad con los 2 hermanos que vivían en ese palacete. Ella es condesa, además. Sí. Se insiste bastante en su título nobiliario. Y una abuela que merodea por ahí, que es casi un fantasma, porque no se la describe tanto, ni en su infancia, ni después cuando vuelve. No, es una mujer fantasmal, es como reducida a los estragos de la pérdida de la posición social. Sí, exacto, ¿no? Como alguien que ha quedado detenida en el tiempo, no sé. Y todo ese recuerdo de infancia para él es valiosísimo porque él, es lo que nos cuenta, él está haciendo un recuento desde esos primeros días en los que los conoce hasta el día en que se mueren, y ahí como que termina su recuerdo, porque hay que decirlo, desde las primeras páginas ya nos dicen que Conrad se muere y que Sophie se muere, es decir, no es una cuestión de que nos sorprende al final. Claro, no. Él dice, bueno, ya después de muerta, eso fue el último que recordé de ella, o después de muerta ya no la pensaba de la misma manera, entonces no es como, no nos tiene suspenso porque ya sabemos ese final. No hay sorpresa en eso. Lo que sí por ahí, la trama, la intriga va a ser que despierta al lector el saber que está muerta desde el principio, es que pasó, ¿no? Sí. El desenvolvimiento de toda la historia es lo que va generando. Y también es cierto interés. que se esclarece que él está contándole a alguien en el bar toda esta historia a los 40 años, o sea que han pasado 20. Y él ha participado en otras guerras de sistemas totalitaristas, como trabajó para Franco, ahora está en Italia esperando
un transporte para Alemania. Sí. Es como la primera imagen que tenemos de la novela. Exacto. Que también nos ayuda a construir una identidad de este personaje. Sí. Porque justamente uno de los grandes dilemas del libro es tratar de pensar, de tratar de caracterizar o identificar los aspectos de la personalidad de este hombre. Sí. No parece ser una persona convencional. Y con principios un poco cuestionables y además acordes a la conveniencia del momento, me parece. Sí, también es cierto que, bueno, si hacemos como un background del personaje, es un tipo que emocionalmente es distante, sus padres no lo criaron, tenía quilombo y lo mandaron a vivir con otra gente, donde se pudo conectar con esta gente de su edad, o sea, es una amistad de infancia. Sí. Y después él tiene que volver a Alemania a enlistarse por la guerra, y cuando es que ya regresa a Katowice, que es este lugar donde está la mansión, ya estamos en plena matanza. Entonces él entra como un soldado al que le han pasado cosas de soldados, o sea, el trauma bélico ya hace parte de su personalidad, de su carácter, de su posición frente a la vida, al igual que a Conrad y a Sophie. Claro. Bueno, y la dinámica va a estar en esta especie de triángulo amoroso que se gesta en la relación que él tiene con los dos hermanos, ¿no? Sí. Una relación como de amor y de amor o de sensualidad. Bueno, hay algo que me interesa mucho de la novela, es la bisexualidad de Eric, por lo siguiente, porque con Conrad hay como él, y lo describe como una amistad pasional, pero nunca es física ni pretende serlo, porque Conrad no es. Claro. No es homosexual. Bueno, nunca sabemos bien qué. Pero lo hubiera intentado, imagino. Sí, o sea, si sí, no hubiera tal intentado, barrera... se hubiera concretado. Si no hubiera tal barrera, hubiera podido pasar algo, pero nunca pasa. Pero yo no me queda claro si no fue también su pudor, porque él tampoco nunca se lo muestra a Conrad. Nunca tiene un gesto amoroso. O sea, una de las cosas que más... Lo que tenemos en el libro es un narrador introspectivo, ¿no? Un narrador que nos va contando lo que piensa, lo que siente. Y hay muchos momentos en los que yo siento un desfasaje entre las cosas que piensa y los gestos que tiene, ¿no? Sí. Sobre todo, bueno, es mucho más claro en la relación con Sophie, porque ahí hay un intercambio más claro, ¿no? Bueno, justamente. Y puede ser físico. Entonces hay momentos en los que él dice, ay, la vi hermosa, me pareció que era hermosa, no sé qué, y cuando se traduce un poco el diálogo, le contesta una parquedad o no sabe comunicarse con ella o no expresa lo que nos cuenta que sentía, ¿no? Sí. Lo que yo interpreto es que, porque nunca tampoco está evidenciado nada, ni el amor que tiene por Conrad, ni el amor que tiene por Sofía, ni el amor que Conrad tiene por... Pero en este triángulo Conrad es posiblemente el personaje más idealista, porque primero no habla tanto, segundo no hace tanto... ¿Idealista o idealizado? Idealizado. Ah, ok. No interactúa... Porque idealista también es. Sí. Claro, bueno, es un chico bastante soñador, sí, pero no actúa, no encontramos intervenciones tan fuertes como sí con Sophie, y esto me hace pensar a mí que es un amor platónico en el sentido en que Eric no espera nada de él, o sea, es una amistad implícita que ya está tan naturalizada que no necesita de nada más para seguir el mismo curso que lleva. Sí, y que además no le genera ningún tipo de conflicto la personalidad, es perfecto para él. Sí. ¿No? O frustrante por no poder hacer lo que Sophie espera, porque Sophie en un punto, y también muy, muy al principio de la novela, le dice, yo estoy como fall in love with you, estoy enamorada, me gusta, porque hay como un coqueteo al principio, hasta que ella blanquea. Porque nos enteramos que a Sophie la violan cuando era chica. Cuando empieza la guerra, joven, se llena de soldados, todo eso, y bueno, uno se pasa de raros y va y se la... Y tremendo, porque eso le genera un trauma del que no puede salir después. Y empieza como esa locura implícita o tácita, que no entendemos muy bien por qué. Sophie es una persona de decisiones impulsivas, de cambios de humor, de estrategias un poco infantiles, pero eficaces, porque empieza en un momento a acostarse con todo el mundo para darle celos a Eric. Pero a mí me parece que, ella es impulsiva, pero nunca es contradictoria. O sea, lo que tiene Eric es que es contradictorio. Sí. Porque hay momentos en los que da pie para interpretaciones en los gestos, ¿no? Nosotros vemos toda la interioridad y sabemos que más o menos a veces no sabe qué hacer con Sophie y otras veces no la quiere. Sí. Pero no siempre los gestos que tiene
muestran eso. Por ejemplo, cuando ella está... Él la desprecia, porque yo creo que no la desea físicamente, pero está enamorada de ella por ser Sophie. La quiere, la conoce de toda la vida, le tiene como un cariño especial, la respeta. Puede que sea su única oportunidad para tener una familia convencional con alguien que en realidad le causa algún tipo de afección sentimental. Le juega en contra. No, pero quiero decir, es un tema para él, porque en varios momentos cuando especula con cederle a Sophie, o sea, concretar algo con ella, básicamente lo que plantea es, bueno, y así voy a poder por lo menos tener una vida llevadera. Claro. No es que dice, ay, nos podemos casar y un proyecto de vida, tener ¿no? hijos. No. Bueno, para poder remarla hasta que me muera. Lo ve como una de las opciones más fáciles para vivir. Como una opción fácil, pero tampoco súper satisfactoria, ¿no? Como conformarse con Sophie. Y porque lo satisfactorio es Conrad. Y sí, pero eso no. Y tampoco lo conocemos explícitamente. Alguien nos puede decir, bueno, la amistad de Conrad y Eric no es para nada erótica, ni es platónica, ni tiene... Bueno, también puede ser, pero los indicios... Hay ciertas ambigüedades, ¿no? Y ahí ya pasamos al estilo de esta autora. Sí. Bueno, pensemos también que son los años 30. Si bien por ahí el fragmento que leímos tiene algunos reveses retóricos, en realidad son quizás propios de esa época, pero en sí el estilo es bastante llano. No hay vueltas metafóricas o al sumo algunas comparaciones. Sí. Como decíamos, creo que algunos capítulos atrás, en general los textos se fueron simplificando a medida que avanzó el siglo XX, ¿no? Entonces acá se nota por ahí alguna complejidad lingüística que tiene que ver con el embrollo. Yo creo que esa complejidad que tú dices tiene más que ver con el embrollo psicológico de la descripción de los personajes. Sí. Porque, claro, lo más fácil es decir, estaba confundida, estaba rabiosa o estaba perdido. Pero ella encuentra la forma de decir eso en 3 párrafos en una página. Si no dura una hoja. Otra cosa que me pareció curioso del estilo que no sabía. Pero no es solamente, para mí no es eso. Yo creo que los personajes o lo que ella trata de mostrar es que, bueno, Sophie nunca entiende qué le quiere decir Eric. Él especula mucho. Pero él no está del todo seguro de por qué hace las cosas, me parece, en algún momento. A mí me parece mucho que el narrador es omnisciente, porque él... No sé si lo hace desde una posición de autor en el que está tratando de decirnos cómo se siente el personaje al que le está hablando, o es lo que él cree que es el personaje al que le está hablando. Porque tiene mucho de eso de contar el pensamiento de todos. Sí. Él se sintió por esto, por eso se veía así, por eso. No, esas son interpretaciones. Pero cuando justifica la acción de los personajes que no son el que está narrando, pero la voz es del narrador, yo me confundo sin saber si es un autor omnisciente o es una especulación narrativa. No, son especulaciones narrativas, pero porque por eso hay que para mí también tenemos de nuevo un personaje que se está confesando después de un tiempo que ya pasó, de algo que los dos amigos ya están muertos, o sea que todo ya está cerrado, la historia ya está cerrada. Para mí es una de las grandes interrogantes de este libro, es pensar ¿por qué nos está contando esto? Sí. ¿No? ¿Quiere justificarse? ¿Se siente culpable? ¿Siente que tiene que explicar por qué pasaron las cosas como pasaron y no de otra manera? Y en esa actitud, que creo yo que es la que toma, tiende a explicar las situaciones por las que le tocó vivir, siempre tratando de justificar su comportamiento, ¿no? Sí. Entonces, el otro me miró así, por eso yo, ¿no? Claro. Entonces interpreta el comportamiento de los demás para justificar su propia acción. Es cierto, eso pasa mucho en el libro. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Y también, claro, él pone... La subjetividad siempre es un arma de doble filo, porque siempre te está diciendo algo y esa primera persona narrativa te está diciendo una cosa y en realidad está escondiendo 5 más, ¿no? Atrás. Sí, también es cierto... Que eso también ella lo consideró, creo yo, ¿eh? Sí, está haciendo un juego, es un tipo de novela medio psicológica y está jugando también a esconder las intenciones de su personaje, ¿no? Sí, correcto. Y también hay mucho uso de aforismos, que lo hablábamos antes de la novela, hay mucha
Hay mucho manifiesto, ¿no? Ideológico de la sí, escritora. muchas sentencias, ¿no? Sí. Es un narrador que todo el tiempo está declarando cómo son las cosas. Sí, Que eso hace a la personalidad del narrador, sí, ¿no? de Eric. Bueno, que también tiene una personalidad muy... Bueno, yo diría que todo lo contrario de... de Conrad, claro. No, para mí todo lo contrario De de Sophie. Sophie. Sí, Porque Sophie es apasionada, es emocional, se deja llevar, impulsiva, ¿no? Mientras que el narrador es recontra cerebral, está todo el tiempo pensando qué le conviene, cómo tiene que hacer las cosas, si prefiere esto o lo otro, o sea, es muy de meditar las cosas 1000 veces, ¿no? Sí. Digamos que son como los contrarios, los opuestos. Sí, es cierto, y por eso un poco también se atraen, ¿no? Porque Sí. encuentra en Sophie todas estas cualidades que lo desafían todo Sí. el tiempo, que le van en contra, que lo afectan. Y también... Claro, porque no es que no se atraen tampoco, ¿no? O sea, No, él es como yo diría hay más un amor que no se bisexual. concreta, Claro, es así. sí. Pero es un amor que no es completo porque también la otra mitad del corazón de Eric es de Conrad. Es de Conrad. Y sí. Conrad... Con Conrad 100%. Y claro, y Conrad es un personaje al que él le atribuye cualidades femeninas todo el tiempo Eso es porque muy juega curioso. con la identidad de género. Sí, ¿querés leer algunos? Sí, tenía casos? justo acá un pequeño fragmento que dice: entre el hermano y la hermana era Conrad quien, paradójicamente, respondía mejor a la idea que uno tiene de una jovencita cuyos antepasados fueron príncipes. Sí. Ya aquí vemos, ¿no? Él empieza como a A tener ver. una línea poco clara Sí. entre el rol que le da a Sophie y a Conrad, porque a Sophie también la incluye como en esa posición de hombre, de Sí. amigo, de camarada. Sí, de hecho los intercala a veces, ¿no? Que hay veces que le parece que tiene ella actitudes demasiado masculinas o gestos Sí, o movimientos, ¿no? Es como si los intercalara. sí, sí, sí. También en un momento más avanzado de la historia dice que, bueno, que a Conrad le cayó un mechón de pelo rubio en el rostro. Sí. Y todo siempre... Conrad es un lindo. Conrad Sí, es un lindo. Conrad es un lindo. No hace nada, no es culpable de nada, ni inocente, Sí. pero bueno, es un lindo personaje. Es lindo para ver. Es me un imagino. personaje, claro, seductor, pero no sabemos bien qué hace. Pero tiene esa languidez femenina. Sí, Es de tiene esa- como- se encierra en su cuarto, Como no, una- no habla mucho, no y sale. además después se enferma, entonces esa cosa de la fragilidad que Sí. requiere atención y cuidados, ¿no? Como muy... Está en esa posición frágil y delicada típica de la mujer del siglo XIX, ¿no? Sí, correcto. Y también juega mucho con la identidad de género porque bueno, Maravillo Cenar era bisexual, cosa que no Claro. nos dice nada de su escritura, por supuesto, pero sí nos da indicios de cómo ella construye los personajes desde una androginia Sí. difusa, Mm. porque no termina ni siquiera el personaje principal de definir muy bien cuál es el sentimiento que tiene hacia cada uno de los Claro. dos, independientemente del sexo. Sí, exacto. Es como que ve a la persona, ya sea Conrad o Sophie, y siente amor, pero siente barreras que son dadas por el género, por la sociedad, por el lugar. Por la posición. sí. Claro, son como amores imposibles. Además son amores que ya están marcados por la muerte, porque Sí. si el libro nos huele a algo, es a muerte, porque nos Sí. lo está repitiendo todo el Constantemente y hasta tiempo. tiene Por el sentido. contexto de la guerra, ¿se entiende? Ujú, claro. Bueno, ¿y qué opinas del final para vos? A mí me pareció... Lo que tenemos es que en un momento de esos vaivenes que tiene Eric con Sophie, que parece que en un momento parece que él finalmente le va a conceder a Sophie, se va a establecer un vínculo amoroso, pero eso no se termina concretando. Y en algún momento el hartazgo de Sophie la colma y escapa. Sí, además hay un punto de inflexión y es en el que Eric se va como a hacer una misión con un grupo de soldados a otro pueblo, con un tipo que es su jefe, como el capitán, no sé, como el rango superior en esta línea militar. Y el tipo está muy viejo y se muere o medio se vuelve loco y él toma las decisiones incorrectas que lo hacen al tipo morirse. El tipo era muy querido por los hermanos Sí. y que mata a otro montón de gente de su pelotón. Cuando vuelve, eso resulta ser imperdonable para Conrad y Claro. para Sophie. Entonces Sí. ahí lo rechazan en pleno. Sophie se va, se escapa y Conrad ya deja de ser ni siquiera la posibilidad de un vínculo porque se encierra y se deprime. Y entonces ahí empieza el declive. Se muere Conrad, se muere Sophie y nos queda que no sabemos si tiene culpa, como tú dices,
o se está justificando o está recordando. Lo que pasa es que ahí pasa algo, bueno, no queríamos entrar en eso, pero Sofía en este histeriqueo que tiene con Eric se engancha con otro militar. Sí. Y cuando se van a otra ciudad, ese militar lo mandan a hacer, en realidad Eric, sí, muy consciente de lo que estaba haciendo, lo manda a una acción muy peligrosa. O sea, una acción en la que lo va a poner en peligro y en la que es posible que muera. Pero que él justifica mucho, porque él dice luego... Es que está el tema de bueno, que es tan riesgoso como quedarse, haberlo mandado a él, él por como hubiera sido cualquier otro, pero bueno, también entendemos que ocultamente hay una intención específica, sí, por mandarlo exactamente a él, ¿no? Que es quien está cortejando fuertemente con Sofía. Por eso digo que el juego más fuerte en este libro es el de la primera persona, sí, y el de explicar inocentemente cosas que al lector le quedan como picando, ¿no? Y que podemos hacer una segunda interpretación acerca de decisiones, los sentimientos que va expresando, ¿no? En un momento él dice que, por ejemplo, que Sofía, o el amor que Sofía le profesaba, a él le daba, le gustaba el ego, ¿no? Sí. Le hacía bien, le daba una cierta vanidad, ¿no? Entonces después de que haga esa enunciación, uno puede leer todo el resto como, qué sé yo, sus celos cuando alguien la corteja o lo que sea, más como un gesto egoísta, ¿no? Porque lo que vemos acá es un personaje que es muy fuerte y que cuya vanidad solamente puede herir Sofía. Sí. Y lo hace y él responde, ¿no? Exacto. Que es la escenita hasta de celos. Que él responde y que todavía hoy se arrepiente, ¿no? Sí, que esta larga memoria que está haciendo acá es al final, tiene por lo menos la intención de limpiar un poco sus culpas. Y también me hace pensar mucho que todo lo que dice mucho más de él que de los otros personajes. Claro, es que demasiado ego. Porque él toma decisiones, como tú decías, contradictorias todo el tiempo. Él no es claro. No. Y bueno, eso se le puede atribuir a cualquier ser humano, por supuesto. Claro. Pero en este caso en específico, él como que va improvisando sobre la marcha. Porque no sabe ni de temas de amor, claro, ni de temas de guerra, ni de temas de amistad pasional. El tipo es una olla de confusiones. Pero él todo el tiempo dice, y bueno, fue sin querer. Y uno no ve el sin querer, uno ve la intención ahí, ¿no? Sí. Hay ciertas decisiones que fueron meditadas, ¿no? En el momento en el que Sofía escapa, él la está viendo por la ventana. Y no hace nada. Y no hace nada sabiendo que para el hermano va a ser desgarrador saber que está perdida la hermana en el medio de la nieve, que no se sabe si está muerta, viva, ¿no? Es como fuera si de la posibilidad de protegerla. Claro, es como si su deseo fuera que se vaya para resolver su problema. O que se vaya a morir porque sabe que no tiene mucha oportunidad afuera. Es que claro, por eso, que desaparezca de su vida, porque para él es ya a esta altura ya es un... Se hartó. Y sí, es una dificultad tenerla a ella. Tener que cuidar de ella, tener que estar atento de sus necesidades y demás, ¿no? Y bueno, como tú decías, esa cuestión pasional de Sofía, ¿no? Que lo busca, lo rechaza, y le da celos y encuentra la forma de afectarlo todo el tiempo. Claro, tal cual. Y otra cosa que me parece muy interesante, no sé si para ir un poco cerrando el libro, es que los personajes son, ya lo habíamos dicho, son pro-zar, ¿no? O sea, están luchando contra los bolcheviques, contra los comunistas. Y en el preámbulo, por lo menos de mi edición, que es de Alfaguara, hay un estudio preliminar crítico de Yursenar en la que dice que su intención no es ni estar de un bando ni del otro, cosa que no supe cómo interpretar porque ella era del bando en el que pone sus personas. O sea, si es por experiencia, ella elige contar lo que ella vivió, que es la aristocracia. Pero si es por un panorama justo, ella elige el bando equivocado, porque nos hace sentirnos afín con estas personas que, que están siendo derrocadas en streaming, ¿no? Pero viendo el final de todas esas historias, digamos que es difícil elegir un bando, ¿no? Porque, no sé, me parece que la historia de Rusia es una de las historias más tristes que hay, ¿no? Por lo menos en el mundo occidental, que es el que más conocemos nosotros. Porque además lo que pasó ahí fue al final intercambiar un modelo que era dictatorial por otro que terminó siendo igual de dictatorial, ¿no? Sí. El último zar, que es el zar Nicolás, fue un zar terrible, fue muy agresivo con el pueblo, pero la verdad es que los primeros años después de la revolución no fueron nada fáciles para nadie,
Y el sistema se prolongó por muchos años. Sí, correcto. Y un sistema en el que las libertades estaban muy limitadas. Y lo bueno, siguen ni hablar de las libertades sexuales, que hoy por hoy sigue siendo una cosa muy difícil en Rusia, ¿no? Sí. Así que me parece que a ella no, que eligió un punto neutral, pero que le permitía jugar con dos polos, que es lo que con lo que trabaja, ¿no? Lo que sabemos después es que Sophie se forma parte del Ejército Rojo y que combate contra su hermano y el amor de su vida. Y la última escena es Eric dándole a Sophie el tiro de gracia. El tiro de gracia, sí. Además, me parece terrible, porque primero le pega un tiro y la desfigura, pero no la llega a matar. Por favor, ¿era necesario eso? Porque ahí... Bueno, sí, el programa de hoy salió súper spoiler, sí. Pero es que este libro hay que leerlo aún sabiendo todos los detalles, porque la prosa rica de Ursenar nos da como una perspectiva de la gama humana mucho más colorida, mucho más profunda, y también una visión de la guerra que nosotros no tenemos, primero por estar tan lejos de esa parte del mundo, y segundo porque siempre se cuenta la historia de los vencedores y acá nos cuentan a los chicos que son los vencidos, ¿no? Claro, exactamente, sí. Bueno, muy linda elección, muy buena la autora, vamos a ver cómo nos... Sí, el próximo es Alexis, y luego tendremos Memoria de Adriano, para que vayan leyendo si quieren y irse poniendo a tono con nosotros y participando también desde sus casas con sus opiniones personales. Y bueno, Flor, muchísimas gracias por estar conmigo en este programa. Como bueno, todas igualmente, las veces. Me encantó. A usted esperamos que lo hayan disfrutado, no olviden seguirnos en las redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo de Contratapas Podcast. Chau, chau. Thank you.